Este video corresponde a la clase número 16 del curso de Fundamentos para la Investigación del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. En este caso veremos cómo formatear un documento para escribir un trabajo de tesis, una tesis o tesina o un trabajo científico. Acá tenemos un texto sin ningún formato en especial, donde tenemos el título, los autores y algunas secciones. Entonces empecemos por algunas partes. Por ejemplo, el título lo podemos trabajar en negrita, como ya sabemos, y pasarlo a letra mayúscula, que va a quedar bastante mejor. Luego tenemos los autores. Y estos son los lugares de trabajo. Tenemos dos lugares de trabajo, el CONICET o el laboratorio. Por ejemplo, la doctora Fina pertenece a los dos, entonces cortaremos el laboratorio de biología ósea y lo podemos colocar, por ejemplo, como una nota al pie, acá como footnote, y lo agregamos acá al final del documento. Esto quedará incluido de esta manera, si hacemos clic nos queda como un vínculo y aparecerá uno. Si la doctora también perteneciera al CONICET, podemos cortar esto y lo agregamos acá mismo, como nota al pie. Nos van a quedar los dos lugares de trabajo. Como vemos acá, si ampliamos, la doctora Fina pertenece a los dos lugares. Podemos poner esta coma como un superíndice para que quede mejor. Veamos ahora a la doctora Lupo. Supongamos que la doctora Lupo solo trabaja en el CONICET, entonces solo tendríamos que poner el número 2. En lugar de escribir el número 2, es conveniente insertar una referencia cruzada. La referencia cruzada nos vamos a Footnote, acá en tipo, y seleccionamos la número 2 y seleccionamos referencia. Si lo insertamos, vemos que ya tenemos ahí el número 2, que si lo ponemos como superíndice, nos quedará con vínculos hacia el final. Veamos ahora la cuestión de títulos. Vamos a hacerlo más chico que lo veremos mejor. Por ejemplo, el abstract es un título importante, entonces con esta herramienta Styles nosotros podemos seleccionar los tipos de título. Nos vamos a Heading y le daremos el Heading 1. Ya nos da el formato que podemos cambiar si queremos. En cambio, el background correspondería al Heading 2, Results también, Heading 2 y Conclusion, Heading 2. Acá introducción va a ser igual que abstract, por lo tanto lo vamos a introducir como Heading 1 y lo mismo haremos con materiales y métodos. Ahora, dentro de materiales y métodos tenemos subtítulos, entonces acá también le vamos a dar Heading 2 a este, por ejemplo, y a modo de ejemplo acá al test de germinación estándar también le vamos a dar el Heading 2. ¿Qué ventaja tiene? Cerremos esto. ¿Qué ventaja tiene de incluir los títulos? Que podemos con esto hacer una tabla de contenidos. Supongamos que acá a continuación de los autores queremos poner una tabla de contenidos, nos vamos a insertar, índice y tabla de contenidos, y entonces acá tenemos, insertamos la tabla de contenidos y automáticamente nos hace una lista que aparte tiene vínculos. Si queremos ir a uno con control y clic, queremos ir a uno de ellos, podemos hacerlo con cierta facilidad. ¿Qué podemos hacer también? Podemos insertar secciones, por ejemplo. Supónganse que uno dice, bueno, en la primera página dejamos la tabla y el índice y el abstract lo pasamos a una segunda sección. Lo podemos hacer insertando sección, como está acá, o bien lo podemos hacer directamente oprimiendo control y enter. Esto automáticamente nos crea una nueva sección. Entonces el abstract lo vamos a dejar en una sección, la introducción la vamos a dejar en otra y los materiales y métodos lo vamos a dejar en otro. Vamos a incluir al final una nueva sección que diga índice alfabético, a quien le daremos también el nivel de índice 1. Bien. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Muchas veces cuando los trabajos son largos y los capítulos son relativamente largos, conviene que tengan un encabezado en cada hoja para saber en qué capítulo estamos. Para esto, ¿qué insertamos? Insertamos lo que se llama un header, con lo cual nos queda un espacio en la parte de arriba de la página. Y acá podemos insertar, yendo a Insert, Field, More, nos vamos a Document, Chapter y Chapter Name, Insert.
Veamos qué efecto tuvo esto. Si miramos el documento, nos vamos a encontrar que acá, en Abstract, arriba nos aparece Abstract, que queda mucho más lindo si lo marginamos al lado derecho. Cuando pasamos al próximo capítulo, si bien en la primera hoja dice introducción y es claro, fíjense que en la segunda página, que podríamos no saber a qué se debe, acá arriba tenemos la palabra introducción. Entonces en cada uno de ellos nos irá quedando el capítulo. Acá cuando pasemos a otro capítulo, materiales y métodos. A esto le podemos dar algún lujo si queremos, por ejemplo si esto lo marcamos y vamos a formato y párrafo y elegimos por ejemplo borde, le ponemos el borde inferior, le aumentamos el tamaño un poco y le damos OK, nos aparece, si damos un Enter por ejemplo, nos quedaría de esta manera ordenado en cada capítulo a la derecha en qué capítulo nos encontramos. Podemos insertar también el número de página, sin que pusimos estas introducciones, quizás el número de página es mejor colocarlo en la parte inferior, para eso usamos footer. Footer nos crea en la parte final de la página un espacio, entonces acá vamos a insertar field page number, y entonces acá nos inserta la página, que la podríamos dejar, por ejemplo, siempre es mejor que el número de página esté a la derecha, cosa que uno a medida que va pasando las páginas lo ve. Entonces de esta manera, fíjense que nos va quedando el número de página, arriba el capítulo, cada uno de los títulos y así sucesivamente. Acá vamos a ver ahora cómo insertar una referencia. Yo acá dejé, por ejemplo, esta es una referencia bibliográfica que tendría que ir en este sitio. La vamos a insertar como una referencia al final del documento. La cortamos con control X y acá la vamos a insertar. Para esto que vamos a insertar footnote, pero ahora en lugar de footnote vamos a usar endnote. Le damos OK y la pegamos acá. En esta parte nos quedó al final del documento la número 1. Acá está con una letra, si lo ampliamos, no es un número 1, sino que una letra I. Lo podemos cambiar. Esto acá en Tools, nos vamos a Footnotes y en lugar de letras le ponemos que sean números. Entonces esta es la referencia número 1. Si vamos un poco más abajo, acá tenemos otra referencia que vamos a repetir lo mismo. Esta referencia la cortamos y la vamos a introducir acá como número. Automáticamente va a tomar el número 2, nosotros no vamos a tener que hacer absolutamente nada. Entonces como en Note, acá se pega la referencia y ahí quedó. Entonces los números se van poniendo automáticamente. Supónganse que en este sitio quisiéramos introducir una referencia, pero que es nuevamente la 1. Entonces, en lugar de escribir nuevamente 1, lo que vamos a insertar es lo que se llama una referencia cruzada, como hicimos anteriormente. Acá referencia cruzada, pero ahora de EndNote. La número 1, queremos que ponga el número de la referencia, lo insertamos y vemos que acá toma automáticamente el número 1, que lo vamos a poner como superíndice para que quede igual que el resto. Entonces, de esta manera vamos insertando las referencias. Muy bien. Otra cosa interesante que podemos hacer es insertar al final del documento un índice alfabético para el cual creamos recién la sección correspondiente. El índice alfabético, ¿qué ventaja tiene? Lo vamos a insertar acá. ¿Cómo hacemos para insertar un índice alfabético? Vamos a Insert, Índices y Tablas, Índices y Tabla, y acá en lugar de tabla de contenido elegimos índice alfabético. En este sitio nos aparecerá un índice alfabético. ¿Qué es un índice alfabético? Es aquel que nos permite buscar ciertas palabras. Por ejemplo, vayamos a materiales y métodos. Supongamos que dice, bueno, la palabra sea más, me interesa que aparezca en el índice y saber en qué página en particular está. Entonces nos vamos a Insert, Índice y Tabla y Index Entry. Le damos Insert. También me puede interesar, por ejemplo, Glycine Max. Lo insertamos. ¿Qué otra palabra nos puede ser de interés? Por ejemplo, Fluor Transfer Rate. Haciendo clic automáticamente lo toma y lo vamos insertando. Busquemos algún otro que sea de interés, por ejemplo, crecimiento. Y así podemos ir buscando todas las palabras que nos son de interés, habitualmente palabras clave o palabras que pueden servir para buscar
algo en especial dentro del texto. Por ejemplo, potentiometry, insert. Si cerramos y nos vamos al final del documento, acá le ponemos update, automáticamente que nos aparecen todas las palabras y en qué página están. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde fue que yo hablé de Glycine Max? Y bueno, está en página 5, o de Potentiometry en página 5 también. Bueno, ¿qué otro detalle faltaría para que el documento tenga un formato adecuado? Veámoslo un poco más chico. Lo que faltaría acá es posiblemente darle un poco de formato con respecto a la justificación. Entonces, bueno, esto es sencillo, ya sabemos que marcamos los textos y le damos justificación completa para que vaya teniendo un formato más atractivo. Directamente se puede hacer con este tipo de herramienta, o bien seleccionando todo el documento. Una alternativa es seleccionar todo el documento, ir a párrafo, y acá en Option Justify, entonces nos va a quedar todo el documento justificado. Bueno, estos son algunos detalles elementales para que vaya quedando. Si lo vemos un poco más de lejos ahora, podemos ver que nos ha quedado una tabla con los autores, la tabla de contenido, los lugares de trabajo, el abstract, la introducción, cada uno con sus respectivas indicaciones. Acá vayamos a la última, esta es la de referencia. Acá se puede insertar un header que es EndNote. Entonces en este podemos insertar, por ejemplo, que diga referencias bibliográficas. Si insertamos referencias bibliográficas, los otros siguen con los índices que tenían, como podemos ver, y este tiene específicamente referencia bibliográfica, que si queremos también lo podemos marginar a la derecha. También podemos cambiar los formatos, muchos más, pero con esto de una manera queda relativamente vinculado todo el documento, y también se pueden introducir otros detalles, pero que ya veremos en otra oportunidad.